¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema pensamientos destructivos. Se dice, de acuerdo a la National Science Foundation, que tenemos hasta 70,000 pensamientos por día. Algunas otras investigaciones calculan entre 12,000 hasta 80,000 pensamientos por día. Esto más o menos equivale a un pensamiento por segundo si es que tomamos en cuenta que un día tiene 86,400 segundos. Dicho todo esto, lo relevante de esta investigación es, por un lado, que tenemos toda esta cantidad de pensamientos, digamos 80,000 por día, pero lo más importante es que el 80% de estos son pensamientos destructivos, son pensamientos, llamémoslos así, negativos. Y otro dato importante de esta investigación es que el 95% de estos pensamientos son repetitivos. En otras palabras, como argumentaba el Buda, no pensamos o no nos enojamos una vez, sino que nos podemos enojar cientos de miles de veces cuando, imaginen, por 15, por 20 años, seguimos nosotros con rencor pensando cómo me fue mal en ese empleo, cómo me fue mal en esa relación, cómo es que he tenido esta pérdida. Y no digo que los seres humanos no tengamos sentimientos y pensamientos, que no tengamos afectos, que no nos duelan las pérdidas. Pero como menciona el neuropsicólogo Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, nos dice, las emociones tienen un lugar en nuestro proceso evolutivo, pero no necesitan permanecer más tiempo de lo necesario. En otras palabras, no puedes encontrarte repitiendo cientos de miles o hasta millones de veces la misma emoción a lo largo de meses o años. ¿Por qué? Porque entonces ya puede ocurrir un trastorno, desde un trastorno emocional de memoria o incluso ya un trastorno en el sistema nervioso autónomo cuando estamos inyectando en él tantos estresores. Así que para una vez más mencionar los datos, las cifras porque son importantes. Entre 60,000 y 80,000 pensamientos tenemos por día, de los cuales la abrumadora mayoría, esto es el 80%, son considerados negativos. ¿Qué quiere decir negativos? En donde estamos juzgándonos a nosotros mismos, donde estamos juzgando a los demás, donde tenemos un pensamiento negativo respecto al mundo, respecto a los humanos, respecto al gobierno, respecto a la vecina, respecto a los maestros de la escuela de los hijos, desde donde estamos disatisfechos con con nuestro matrimonio, o estamos infelices con base en nuestro trabajo, o infelices respecto a la ciudad o población donde vivimos. Y todos estos pensamientos, este 80% de pensamientos destructivos, a su vez en un 95% son repetitivos. De tal manera que parece que no tenemos muy sanamente estructurada nuestra vida. Y uno de los elementos importantes que nos puede aportar la meditación es que genera un espacio entre estos pensamientos y quien los experimenta, esto es nosotros mismos. Pero no es que meramente apretemos un botón y digamos bienvenidos los pensamientos que sean. Es sumamente interesante cómo nosotros alimentamos a esos pensamientos con nuestras emociones, y me voy a explicar. Surge de pronto el pensamiento repetitivo, el pensamiento negativo, como por ejemplo, yo no valgo la pena, o el mundo no vale la pena, o
esta pérdida que he tenido no me dejará vivir más. Así que este pensamiento puede pasar, y como se dice en las tradiciones contemplativas, meditativas, puede pasar el pensamiento y si no lo alimentamos, vuelve o regresa de vuelta al awareness. Esto es, surge como una posibilidad emocional. Sin embargo, como ya estamos acostumbrados a vincularnos a ese pensamiento, como constantemente estamos generando, digámoslo así, desde la cabeza estamos generando este tipo de hábito, entonces emocionalmente alimentamos el pensamiento. Y esto significa que decimos, es cierto, qué mal me siento, o es cierto, debido a esta pérdida no podré seguir más, seguramente yo debería de morir. Entonces ya agregamos otros pensamientos que aunque no sean idénticos, están relacionados, por eso se dicen un 95% repetitivos. Y empezamos a relacionar pensamientos, pero acá lo relevante es que emocionalmente los estamos alimentando, emocionalmente estamos diciendo, es cierto, esa persona me debe plata y estoy molesta con esta persona. Además, en realidad siempre me tomó el pelo pero bueno, no nada más esa persona me ha tomado el pelo, sino que todas las personas me han tomado el pelo. Seguramente hay un problema conmigo, pero no es un problema conmigo, seguramente es mi madre, porque también es lo que le hacen a mamá y lo que siempre se quejó mamá y ya me estoy pareciendo a mamá y yo no quería parecerme a mamá. Entonces empezamos, y aunque parezcan pensamientos eh, relativamente distintos, son repetitivos en el hecho que están vinculados a un juicio de valor, en este ejemplo, hacia nosotros. Y que emocionalmente estamos, si miráramos, si nuestro cuerpo fuese una especie de pantalla transparente, ¿verdad? Si fuese una especie de acrílico y viéramos todos los químicos que liberamos con estos pensamientos, que no son únicamente pienso algo negativo y no pasa nada, empezamos a activar la amígdala. Esta también empieza a evocar dentro de la memoria implícita, empezamos a evocar pensamientos más negativos que tenemos guardados en nuestra memoria, como por ejemplo fracasos, como por ejemplo peleas con otros, como por ejemplo el estrés que de pronto el presupuesto está muy ajustado o que nuestro hijo o hija tienen problemas. Entonces, de ese estresor del presente evoca en la memoria implícita en el sistema límbico, donde se encuentra la amígdala. Entonces ya son estresores que van a comunicarse con la glándula pineal pituitaria, luego la tiroides, y de allí se envía la señal mediante el cordón espinal, aunque se le llama médula espinal, el spinal cord, y da una señal de alarma desde donde nuestras glándulas adrenales, como se les llama en inglés, suprarrenales en castellano, en español, donde comenzamos a liberar estas, pues se les puede llamar péptidos u hormonas que inyectamos en el torrente sanguíneo, como epinefrina, cortisol, adrenalina, y empezamos a perspirar y empezamos a sentir irritación, posiblemente cutánea, y de pronto nuestro estómago un poco se expande. ¿Por qué? Porque liberamos más jugos gástricos o más ácidos en el estómago, y como también bajamos nuestro sistema inmunológico, entonces las bacterias de alguna manera aprovechan para reproducirse en cuestión de minutos y empezamos con el vientre hinchado, empezamos también posiblemente a repetir el estómago con comezón y esto cuando uno
describe unos cuantos minutos de pensamientos destructivos que van a tener una incidencia, llamémosla bioquímica en todo el cuerpo. La persona, más importante, reporta no estar bien en el presente, reporta quererse escapar de sí misma, reporta que no está contenta. El problema es que ya hay un hábito. Entonces, en este 95% de pensamientos repetitivos, que como hemos tratado de argumentar, no son exactamente los mismos, pero están vinculados a un círculo no virtuoso que es eminentemente emocional. Y desde esta perspectiva es bastante común escuchar a las personas que quieren escapar de su realidad, y lo que nos están diciendo es que están tratando de escapar de sí mismas. O bien puede ser un poco más sutil, que te digan: ya estoy harto del trabajo, ya estoy harta de casa, ya no me siento bien conmigo, miren, mi cuerpo no está como quisiera o como estaba antes, ya lo único que me queda en la vida es comer, ya no se puede mirar televisión porque también son programas que no son los de antes, o como fuere. Y desde este punto de vista, lo que se nos olvida es que somos responsables de nuestra experiencia bioquímica, y de igual importancia somos responsables de nuestra experiencia cognitiva, pensamientos, realidad, emocional. Y responsable no significa culpable, porque uno inmediatamente pudiera argumentar: ¿cómo voy a ser responsable? Usted no ha visto la economía, no ha visto esta terrible pandemia y los estragos que ha causado en mi familia, y que por supuesto eso es de suma delicadeza, ese tema. Cuando digo responsable, significa, como hemos argumentado en entregas pasadas, responsabilidad, habilidad de responder, que no significa que estemos en control. De hecho, si queremos ser genuinamente humanos, no podemos estar en control de lo que nos ocurre. No podemos en realidad predecir el futuro. No somos seres trascendentes en un estricto sentido, sino somos seres inmanentes. Esto es, seres relacionales, seres que estamos atados al tiempo, seres que estamos atados, como decía la tradición o dice la tradición budista, vinculados a la interconexión o interdependencia. El término es pratitya samutpada, que significa literalmente intercondicionamiento. Así que estamos intercondicionados, interconectados al medio ambiente, a la calidad del aire, a la calidad del agua, a la calidad mental incluso de los vecinos, de personas lejanas. Todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestra psique y también tiene un impacto en la experiencia de otros. Cuando nos encerramos en nuestra burbuja de pensamientos, en este globo oscuro de nuestros pensamientos, es justamente encontrarnos en este círculo no virtuoso. De tal manera que estos pensamientos, que llamémoslos cerebralmente, son evocados desde la memoria implícita en el sistema límbico, y este sistema límbico, también llamado cerebro emocional, donde se encuentra la amígdala, de hecho dos de ellas, en el área hipocampal, en el área del hipocampo, vinculada a la memoria y vinculada también a la comunicación con nuestro cuerpo, particularmente con el sistema nervioso. Y la manera como se conecta al sistema nervioso es mediante el tallo cerebral, también llamado cerebro reptiliano, reptilio. Es este cerebro primigenio que compartimos con muchos animales, y que de allí, con base en cómo nos sintamos emocionalmente, vamos a decirle al cuerpo: mire, usted reaccione de manera estresada, depresiva, agresiva, o congele sus emociones. ¿Por qué? Porque usted está aterrado de tan solo respirar.
De allí que de pronto entremos posiblemente en ataques de pánico, entremos en un estado de arritmia cardíaca o simplemente presión arterial, disculpen, alta. O bien tengamos problemas digestivos o comencemos nosotros a dañar nuestras glándulas y de pronto se nos reporta tener tiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, disculpen, en las tiroides o paratiroides, o bien tenemos trastornos ya en riñones, o bien contaminamos nuestra propia sangre, o bien permitimos el desarrollo de diferentes tipos de cáncer en el cuerpo, o comenzamos a disparar los diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? Que como se estudia ya de manera formal, científica, tienen un trasfondo emocional todas las enfermedades. Y nos preguntamos una vez más, ¿de dónde vendrían estas emociones? Vienen de nuestra cognición, vienen de nuestro cerebro que va a enfatizar, desde el sistema límbico, va a enfatizar lo que le es importante o relevante. Desafortunadamente, la razón por la cual tenemos una abrumadora tendencia a tener un 80% de pensamientos negativos de los miles o decenas de miles que tenemos por día, es porque emocionalmente, digamos que evolutivamente, decimos, tengo que recordar aquello negativo para que, ejemplo, no pase por este lugar donde fui atacado por estos lobos, o allí hay un precipicio, o tengo que recordar a esa persona que me faltó al respeto, que me lastimó para que no me vuelva a lastimar. Sin embargo, esta memoria que por consecuencia es selectiva, seleccionamos qué recordar emocionalmente. En nuestra construcción de la psique o de la mente desde pequeños, absorbemos esto que se llama en biodescodificación, se llaman biotraumas. Y estos biogolpes, biotraumas, entonces son como una especie de fotografía que se queda plasmada, digámoslo así, en el tiempo, y esa fotografía emocional queda plasmada, sí, en el sistema límbico, en la memoria, y luego se vuelve memoria implícita y va generando en el cuerpo una, llamémosle, un conducto, una carga eléctrica, y no estoy aquí meramente inventándolo, ya que esto que se llama la médula espinal, el cordón espinal, que me gusta más como, porque se entiende que esa parte del cerebro que llega por toda la columna vertebral y abarca todo nuestro cuerpo, desde el tallo, ¿verdad? El stem brain, y constantemente se está comunicando el cuerpo y el cerebro, pero el cerebro humano, desde lo emocional, puede estar viviendo algo que no existe, puede estar tan solo pensando, y si me echan del trabajo, pero es que ya no soporto esto, es que el mundo ya no tiene esperanza, pero es que, qué mal me veo, es que cómo que sucede esto o aquello, y esto que pensamos tan solo, estos pensamientos destructivos, emocionalmente se viven como si realmente estuviera ocurriendo el evento o el escenario estresante o el escenario, llamémosle, desalentador, y esto se manda al cuerpo y el cuerpo responde literalmente como si estuvieran saliendo esta manada de lobos a atacarnos todos los días. De tal suerte que un elemento muy importante que debemos de tomar en cuenta es la responsabilidad. ¿Cómo vamos a responder? Ciertamente todos tenemos miedos, ciertamente todos tenemos inseguridades, tenemos rencores, tenemos pérdidas. En general, pudiéramos argumentar, tenemos estresores.
Y estos pensamientos que, de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, ya acuñó un término en inglés que lleva el acróstico ANTS, como hormigas en inglés, ANTS. Y ANTS significan Automatic Negative Thoughts. En el acróstico en castellano pudiera ser PAN, como el pan, pensamientos automáticos negativos. Así que tenemos constantemente pan, ¿verdad? O panes. Ya suena a repostería. Y estos ANT, estos Automatic Negative Thoughts, estos pensamientos automáticos negativos, en un 95%, y se les llama automáticos porque hemos generado el hábito. Y porque sin menospreciar las circunstancias, sin menospreciar el hecho que en el mundo nos encontramos desconectados, nos encontramos sumamente deprimidos, nos encontramos ansiosos, nos encontramos sin esperanza, insensibles del otro, mirando únicamente por nuestro ombligo, esta es otra forma de decir, por nuestros intereses. Es curioso porque entre más nos enfocamos en nosotros, como nos dice este sistema del individualismo contemporáneo, como le llama Gilles Lipovetsky, este individualismo, esta era del vacío, entre más seamos nosotros, entre más hagamos un culto a nosotros, más vamos a encontrar que estamos llenos de defectos, más vamos a encontrar estresores. De tal suerte que cuando tenemos la posibilidad de generar un estado meditativo, generar la posibilidad de respirar, naturalmente disparamos en el sistema límbico, en el cerebro emocional, un remanso, un espacio de quietud, desde donde le estamos diciendo a las emociones, ya hay una pausa, ya todo está bien. Y esto inmediatamente va hacia nuestro cuerpo y en tan solo unos cuantos segundos de poner un alto a esta vorágine de pensamientos destructivos, a esta cascada de pensamientos destructivos, nuestro corazón entra en aquello llamado estabilización, homeostasis, recupera su ritmo normal. Dejamos de estar segregando hormonas del estrés. Aumenta naturalmente nuestro sistema autoinmune. La farmacia del cuerpo, que son nuestras glándulas, dejan de secretar también todo tipo de respuestas que afectan incluso los telómeros de las células, que los telómeros son como estas cintas al final de las cadenas de proteínas, que entre más largas sean, parece ser, porque son investigaciones que se están haciendo, están vinculadas también a la salud del cuerpo, el no envejecimiento, o lo contrario, el envejecimiento rápido, el que tengamos la capacidad de recuperarnos de enfermedades, y que cuando nos encontramos bajo una tormenta de pensamientos destructivos, los telómeros se acortan y en ocasiones se pueden ver como personas sumamente estresadas, junto con todos los marcadores de estrés, junto con el desastre de vida que puedan tener, incluso ataques de asma, o de pronto pudieran también tener
ya trastornos hormonales, que es bastante común que los humanos respondamos así. Uno de los marcadores también son los telómeros, y este envejecimiento, digamos, temprano, nos lleva a darnos cuenta cómo no estamos generando una relación muy sana con nuestros propios pensamientos. Interesantemente, como se cuestiona, ¿qué hacemos con estos estresores? ¿Qué hacemos cuando tenemos ataques de asma? ¿Qué hacemos cuando tenemos inflamación ya severa o incluso disautonomía? O incluso podemos desarrollar fibromialgia, contracciones musculares que nos duele y ya es una especie de descontrol incluso muscular que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que se nos receta? Hormonas de estrés. Se nos receta cortisol, diferentes cortisonas, que son hormonas de estrés. Entonces, a tu estrés de no sentirte suficiente, de no sentirte bien contigo mismo, de no tener una respuesta resiliente. Es decir, ¿cómo podemos definir resiliencia? La capacidad de recuperarte ante el dolor y el estrés. No es demasiado complicado, ¿verdad? Y ciertamente, todo el que nace humano, el budismo lo extendería todos los seres sensibles, pero estamos ahora enfocados a el sapiens, el Homus rarum sapiens, ¿verdad? El ser humano rarito. Que me parece todos estamos en ese club. No hay ser humano caminando la superficie de este planeta que no tenga un trastorno simbólico emocional respecto a sí mismo y al mundo. No lo hay. O bueno, como hemos argumentado en otras entregas, sí hay. Hay dos grupos humanos que no sufren de esto. Uno son los que ya fallecieron, el segundo grupo se le llaman psicóticos. Pero en general pudiéramos argumentar que los humanos nos encontramos con un trastorno simbólico, digo, y ya sin entrar a elementos psicoanalíticos de relaciones objetales o relaciones simbólicas, esta construcción de identidad es la que es inicial, eminentemente alimentada por una estructura emocional que se recibe desde el vientre materno, y ese afecto, qué interesante la palabra, el afecto que recibamos nos afecta de tal manera que ese balance perfecto en la psique humana no existe. ¿Por qué? Porque si no te prestan atención, incluso desde el vientre materno, si hay muchos estresores en la vida de mamá o el entorno familiar, o si hay demasiada tensión, si es demasiado, también van a haber carencias. Si de pronto este bebé que nace es la luz de los ojos de todos y qué lindo y no hay otra cosa más importante, y entonces se pregunta inconscientemente el niño, el bebé, entonces si yo no existo, mi mamá muere, e incluso los padres dicen, hija, hijo, es que yo me moriría si usted no estuviera acá. Hija, no tendría sentido mi vida si tú no hubieras nacido. Entonces esa carga de afecto, dicen, mi mamá no tiene vida si no es por mí, entonces tengo que ser esta hija o hijo bastón. ¿Para qué? Para cargar con toda esa falta de vida, con esa falta de proyecto. O bien los padres están trabajando 10 horas al día, o están estresados, o hay conflictos de pareja donde como no hay cosas ya que aventar, entonces lanzan a los hijos contra
el cónyuge y de alguna manera esperan una respuesta amorosa. Ciertamente pudiéramos argumentar que somos humanos circunstanciales, es decir, no somos entidades cerradas y que estos humanos circunstanciales, que somos sistemas porosos, sistemas interconectados a nuestro sistema familiar, pero al sistema histórico, pero al sistema físico, límbico, hormonal, que estamos también conectados a los secretos que no sabemos a nivel transgeneracional y que estamos conectados también a procesos históricos, a la metanarrativa, a la metahistoria, como menciona Hayden White. Es la narrativa social, la construcción social de la realidad, que más allá de una mera descripción filosófica, es en realidad un campo emocional, un poco también, como lo mencionaba Carl Jung, este inconsciente colectivo, que más que una narración verbal, detrás o debajo de lo verbal se encuentra lo emocional, carencias en términos sociales históricos, guerras, desapariciones, traiciones, desterramientos, deportaciones, hambruna, vejación, violación, tortura, que no es, por supuesto, algo fácil de digerir a nivel humano, histórico y mucho menos emocional, pero todo eso que traemos es una frecuencia desde donde en esta conexión con nuestros pensamientos, entonces lo fundamental es que nos hagamos cargo de estos pensamientos destructivos. Y ciertamente hay muchas propuestas de cómo lograr esto. Desde el punto de vista y lo que proponemos en Centro Himalaya no es una receta panaceica y aquí está la verdad, ni mucho menos. Lo que tratamos de hacer en estas entregas es complejizar, no meramente decir todo está mal, pero sí generar una reflexión compleja, no traer nada más buenos y malos. Es que mire, el mal está acá y acá está el bien y todos podemos ser perfectos y hay que acabar con el mal que está allá afuera o el mal moral, social, religioso y se me hace, considero que esto es muy reduccionista y muy empobrecedor. Reducir la compleja problemática de la experiencia humana a buenos y a malos, o peor aún, a fundamentos o fundamentalismos religiosos o políticos o sociales, de tal manera que pudiéramos argumentar que, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, se le dice Notre Dame en inglés porque está allá la universidad, se diría en francés Notre Dame, Nuestra Dama, Nuestra Señora. Como quiera que fuere, en este estudio se miró qué tipo de entorno social, cultural, familiar es el más propicio para la salud mental humana. Y la respuesta es, o fue en esa investigación, que es en comunidades cazadoras, recolectoras, comunidades tribales. Ahora, no es posible como humanos regresar a una realidad paleolítica. Y aunque ciertamente todavía hay tribus y comunidades y lenguas y culturas que hay que respetar y que deberíamos de cerciorarnos, respetar, proteger, generar una autonomía al menos cultural, ¿verdad? Lo que se vuelve importante es que los 7.800 millones de humanos que estamos caminando en esta tierra no podríamos sobrevivir, no habría un modelo socioeconómico para regresar allí, pero lo que sí podemos aprender es cómo generar entornos positivos, cómo generar fundamentalmente una conexión con nosotros mismos, una conexión con un propósito de vida,
una conexión con nuestros pares seres humanos y, en extensión, conexión con la naturaleza, con plantas, con ecosistemas, con el aire, con el agua, con los elementos. Y esto es algo que ciertamente también podemos comenzar a entrenar. ¿Y dónde y cómo podemos comenzar a entrenar? Esto se puede comenzar a entrenar desde dentro. Por esto quiero invitarles a este taller de psicología aplicada. Este taller seminario lleva por título Enamórate de ti mismo. Este seminario es el 18, 19 y 20 de marzo. Si usted está viendo este video después de esa fecha, puede entrar a centrohimalaya.com y simplemente verlo diferido, verlo en grabación. En la página centrohimalaya.com están pues todos los datos, la fecha, los horarios, los costos. Allí usted puede entrar, ver la información, se puede inscribir automáticamente y es una forma de, es una propuesta, no es la verdad, es una propuesta con herramientas muy específicas, muy puntuales de cómo podemos trabajar. Y como este seminario es de 12 horas, tenemos el tiempo también de reflexionar, de integrar, de practicar, de dialogar, ¿verdad? Ciertamente es en línea. Este seminario lo pueden tomar ya sea en vivo en estas fechas ya descritas, repito, 18, 19 y 20 de marzo, o bien pueden en sus propios horarios tomarlo diferido, ¿verdad? Les llega esta liga, este link, desde donde ustedes pueden mirarlo con base en sus horarios. En estas entregas de Instagram, pues contamos con aproximadamente 1 hora y con todo y que queremos meditar y discutir muchas cosas, a veces también digerir la información, el poder integrarla con diferentes ejercicios e incluso con una reflexión o discusión, no alcanza el tiempo por las mañanas. Pero invitadas, invitados entonces a este taller seminario, Enamórate de tu vida. Sí. Como pusimos el título recientemente, entonces ya les confirmo. Enamórate de tu vida. Sí, había dicho mal el título. Bueno, volviendo al tema. Una de las propuestas que vamos a tener en este taller, que ahora vamos también a brevemente describir y a brevemente proponer, es que puedas paradójicamente, ¿verdad? O contraintuitivamente, hacer una lista de pensamientos negativos, de tus pensamientos negativos más recurrentes. Puedes poner incluso apartados de los pensamientos negativos. Puedes poner, número 1, miedos. Como por ejemplo, me da miedo fracasar, me da miedo cambiar de empleo, me da miedo estar sola, me da miedo terminar esta relación disfuncional, me da miedo el futuro. Me da miedo que vuelva a ocurrirme lo que me ocurrió. Luego, en el segundo punto de pensamientos destructivos, inseguridades. Soy inseguro de esto, no me siento capaz de aquello, siento que voy a equivocarme otra vez, es que no me siento cómodo. Entonces, cualquier inseguridad también la escribimos. No tiene que ser un postulado, no lo tienen que publicar, solamente escríbanlo, conéctense. 1, a lo que les da miedo; 2, inseguridades; 3, rencores. ¿De qué están profundamente enojados? ¿De qué tienen estos rencores? ¿Qué es lo que está constantemente, como si fuéramos bovinos, ¿verdad?
constantemente digiriendo, constantemente dando vueltas. En castellano le llaman ruminar, que justamente tiene que ver con el acto de rumiar de los bovinos, que tienen varios estómagos y están digiriendo constantemente durante todo el día lo que han comido. Y aunque no tenemos 4 o 6 estómagos, nosotros sí tenemos un sistema límbico con memoria explícita e implícita que está constantemente generando esta frecuencia emocional y estos pensamientos destructivos. De tal manera que una lista con miedos, inseguridades, rencores, y aquí viene uno que es un poco complicado: pérdidas. Pérdidas de seres queridos, pérdidas de juventud, pérdidas de empleo, pérdidas de una situación existencial. Y finalmente, estresores. Ahora, esta lista de 5 no necesariamente tiene que limitarse a ese número, solo estoy poniendo vamos a decir, los principales marcadores o referentes. Vuelvo a repetir: miedos, inseguridad, rencores, pérdidas y finalmente estresores. Y ya que escribimos, allí hay una energía muy importante que estamos sacando, que estamos siendo honestos con nosotros mismos y diciendo: esto me da terror, esto me da inseguridad, esto me da un rencor, constantemente pienso en esta persona, o pienso en estos ex colegas de trabajo, o pienso en lo bien que estaba hasta que llegaste, o lo bien que estaba hasta que llegó la pandemia, o como fuere. Y ya que lo plasmamos, ya que allí hay una comunicación, esto lo pones en una hoja, o en 2 o 3 hojas, depende de cuán rencoroso seas, ¿verdad? Y en una siguiente página, ya que pusiste los números 1, 2, 3, 4, 5 y comienzas con temores, vas a entrar en la columna de pensamientos positivos. Y en este ejemplo es respecto a tus miedos. Puedes escribir si son miedos con base en el pasado. Escribe cuánto has aprendido de aquel fracaso que ahora te da miedo volverlo a intentar. ¿Qué has aprendido? ¿Por qué y cómo te sientes bien contigo mismo respecto a ese temor? ¿Qué es lo que te va a regalar la oportunidad de atreverte? Entonces, eso es importante, que pongas una contraposición positiva. Y ahora, por ejemplo, en inseguridades. ¿Por qué somos inseguros? Porque también hemos fracasado en el pasado. Entonces, también puedes poner allí, en este segundo punto, la lista de aprendizajes. ¿Qué aprendiste? ¿Qué has aprendido? No importa que fracasaste, no importa que te hayan juzgado, no importa que, pues, no somos perfectos, pero ¿qué aprendizaje has recobrado? Incluso todo esto puede ser en relaciones pasadas. Rencores. Muy a menudo los humanos tenemos un mayor rencor relacional que, pues, rencores en términos de lo físico o lo económico, que también puede estar allí, pero a nivel relacional es donde se desatan más fuertemente nuestros pensamientos destructivos. Y estos pensamientos destructivos son constantemente hacia uno. Es que yo no soy suficiente, es que yo siempre me equivoco, es que nunca lo voy a lograr, es que no importa cuánto pague de terapia, no importa cuánto haga, siempre vuelvo a lo mismo. Y esa es una manera un poco injusta de juzgarnos. Y en esta segunda lista tú ya estás recuperándote, estás viendo aprendizajes, mejoras. En los rencores, por ejemplo, en una relación donde tengas mucho rencor, y aunque le cueste mucho a tu estima personal, escribe las cosas lindas que viviste en esa relación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó en ese momento? E inmediatamente vamos a surgir: no, pero yo no quiero volver con esa persona, pero es que me lastimó mucho y además
se le cayó la pintura y le salió el cobre. Era un lobo en piel de oveja, entonces yo tengo que nada más lanzar lo negativo, apenas piense en la o el innombrable. Si lo consideramos, ese es parte de los ANTs, es parte de los pensamientos automáticos negativos que ocurren en un 95% del tiempo y en un 80% son negativos. Entonces, estaríamos causándonos un daño no nada más emocional, no nada más a nivel de qué ocupa la energía nuestro cerebro, sino que también a nivel físico. Estamos vibrando con la energía del rencor, con la energía de la inseguridad, con la energía del miedo, y luego nos sorprende que si estamos en esa frecuencia, lleguen más personas para recordarte lo que tú estás atrayendo con tu negatividad. De tal suerte que, ¿qué aprendiste con esa persona? En secreto, no le tienes que llamar. ¿Qué le agradeces? ¿En qué te hizo fuerte esa persona? ¿Qué aprendiste de esa persona? Y no nada más como en terapia, aprendí a no dejarme y aprendí que no soy el trapo de nadie. Bueno, también, por supuesto, para bailar se necesitan dos. Y no quiero con esto justificar el trato injusto de una persona narcisista, por ejemplo, a un codependiente o una persona con un trastorno de déficit de amor propio. No obstante, cuando tú empiezas a agradecer en esta columna de pensamientos positivos que van a compensar estos rencores, estás generando literalmente senderos neurales, senderos sinápticos nuevos, desde donde cuando ya pienses y otra vez surja un pensamiento automático negativo, digas, pero también hay algo que puedo agradecer. También es bonito no victimizarme, porque entonces me victimizo para el resto de mi vida. Cuando tengas pérdidas, y esto es algo que discutimos recientemente con una persona que me contactó, con la desafortunada pérdida repentina de su hermana, donde la familia pues comprensiblemente está colapsada, está sumamente devastada, no nada más triste, sino con rencor, con culpa, con un estado de no hacer sentido, y que por supuesto no culpo este proceso cognitivo por el que puedan estar pasando. Allí pude generar algunas propuestas tanatológicas en combinación con la tanatología tibetana. Este es un diplomado que pueden tomar también en línea. Ese ya tiene un programa de más de 100 horas, más 2 retiros de meditación. Es decir, uno puede profundizar tanto como desee en estas reflexiones. El punto es que uno de los consejos que le di es: no te enfoques en el triste, injusto y doloroso desenlace de tu hermana, sino que enfócate en los momentos lindos que compartiste. No porque no haya vivido 86, 94 años, como pudiera ser deseable para un ser querido, ¿verdad? No porque no haya vivido el tiempo que sería justo, no porque los padres debieron irse antes que los más jóvenes, no indica que no agradezcas los años que compartieron, que no agradezcas los lindos viajes, las lindas comidas, incluso peleas de niñas o de niños que pudieron tener. Y ese momento compartido también debe ser parte de tu estructura de pensamientos emocionales, porque es como cuando terminas una relación, ya todo se vuelve el desenlace, todo se vuelve el desencanto, todo se vuelve lo que se lanzó el uno al otro, y por tu bien, no porque quieras
hacer una apología de esa persona para volver, ni mucho menos, pero por tu salud, llamémosla metafóricamente y también neurocientíficamente, por la salud de tu corazón, porque también hay neuronas en el pericardio que se vinculan a emociones e intuición, pero bueno, esa es otra historia. Por tu corazón, por tu salud física, nerviosa, mental, agradece lo lindo de esa relación, que vaya más allá del desenlace, que podamos agradecer, que podamos hablar lindo de nosotros en ese tiempo cuando estuvimos involucrados en esa experiencia. Finalmente, estresores. El empleo, es que no alcanza el presupuesto, es que también siempre se me exige de más, es que no es posible como la gente ni siquiera modales tiene. Llénate un poco de aprecio, de gratitud. Aprecia, como se diría en la tradición budista, que las cosas son tan reales como queremos. O dicho de otra manera, que la realidad es ilusoria, que también uno se puede reír. Y hay que empezar por reírse de uno mismo. Caray, ¿cómo es que dejé las llaves dentro de casa en lugar de soy un bruto y no tengo memoria y no tengo cabeza? Es que siempre me pasa lo mismo, maldita sea. ¡Oh, me detesto! Otra vez hice la misma tontería. Otra vez las llaves dentro. Bueno, me voy a reír. Otra vez me he equivocado. Otra vez me puse nerviosa. Otra vez tomé esa decisión. Bueno, también reírse un poco de uno mismo. Entre más real, entre más en serio nos tomemos, más difícil es cambiar, más difícil es disculparnos, más difícil es resignificarnos. Así que también esos estresores que detestas y cómo esa persona, y piensa, mira qué bien, que la gente salga a trabajar, que la gente haga un esfuerzo. Nos hemos dado cuenta con esta pandemia, lo interconectados que estamos, y que por supuesto, subraya la importancia que tiene la interconexión incluso económica, pero si lo vemos evolutiva y cerebralmente, la intercomunicación cerebral, que los seres humanos hemos evolucionado y alcanzamos nuestra mayor salud mental y estabilidad cuando nos sentimos arraigados al otro, es cuando nos vamos a sentir arraigados también a nosotros mismos. De tal manera que vamos a ir cerrando esta entrega. No vamos a hacer ahora un ejercicio meditativo porque tenemos limitación de tiempo. Nos vemos entonces en la próxima entrega. Les recuerdo entrar a todas las redes de Centro Himalaya, centrohimalaya.com, las plataformas de YouTube, Spotify, los podcasts, de Apple, de Google. También estamos ya en uno que se llama iHeart. Y bueno, son espacios que si ustedes gustan compartir, si ustedes gustan también recomendar, se va a agradecer mucho. Que estén muy bien y excelente semana. Hasta pronto.